Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo Pala Sagrado, que han bufado este minion, un puntito de maná menos, creo que también tenía uno más de ataque, y ahora es mucho mejor, lo probé en este mazo que ya os lo traje, llevaba Martillo de Cólera en lugar de este, y madre mía, resulta que sí que suma muchísimo al arquetipo esta carta por la diferencia de un solo cristal de maná, muy tocho la verdad. Antes de empezar, os quiero comentar, aunque lo he ido dejando en la descripción de los últimos vídeos, que este fin de semana organizo torneos de los que yo hago habitualmente cada mes, con el apoyo de Blizzard, que nos da los packs, los premios, y Community Gaming, que es quien hace toda la gestión del torneo, ¿vale? Así es que os lo dejaré en la descripción del vídeo, bracket de Europa, bracket de América, el ganador 50 sobres, segundo 25, luego 10 y por último 5. Y regla especial, todos los mazos deben de llevar al menos 10 cartas de la nueva expansión. Así que os animo bastante a participar. Y bueno, vamos con el Pala Sagrado, que también lo podríamos llamar Pala Cremitas, porque va muy orientado con todas las cartas de la nueva expansión de tema de cremitas, hechizos baratos y demás. Y es salvavidas, nos da una crema, es un aura que nos da una crema, protección solar, mejor dicho, cada turno, durante 3 turnos. Luego Boleitraya también nos da una protección solar cada turno. Y todas esas protecciones solares tienen muy buena sinergia ahora con As del Saque. Cada vez que demos ataque a este esbirro, que será principalmente con protección solar, pues nuestra carta más cara de la mano la reduce en un cristal de maná. Y todo lo que sea abuso de cristales de maná ya sabéis que es muy positivo y es brutal, ¿no? Este bicho se vuelve muy grande. Es parecido a lo que hacíamos ya con el Reptalanza Sañoso, que también podemos hacerlo el bicho grande. Solo que este nos da abuso de cristales de maná. Este simplemente porque es barato, tiene mucha vida. Aparte el bufo de ataque extra cada vez que tiremos hechizo está muy bien y tal, ¿no? Y lo de ir lanzando todos esos hechizos de baratos a un esbirro tiene muy buena sinergia con Coro de Marineros, también de la actual expansión. Cada vez que lancemos un hechizo a un personaje con un objetivo concreto, pues este hechizo baja 1 de mana permanentemente. Entonces, por cada protección solar que hayamos jugado, esto cuesta un cristal menos hasta que llegará a un punto en el que costará 0, ¿no? Aparte también tenemos la bebida, combinado divino, que da escudo divino a un personaje, muy útil. Y si luego ya tiene escudo divino, le da un punto de ataque solo ese turno. Esto pues no está mal a veces con el As del Saque para descontar, pero no será tampoco tan útil, sino que será más bien para darle value y escudo divino a nuestros propios esbirros, ¿no? Por solo 1 de mana escudo divino, muchas cargas, está muy bien. Y este, al tener como objetivo también un personaje, pues también descontaría el Coro de Marineros. Pero además es sagrado. Y por sagrado se descuenta este robot de la pasada expansión miniset, Roboluz Parpadeante. Tanto el normal 333 como el gigantificado 888 bajan un cristal de maná por cada hechizo sagrado que hayas jugado. Esto es muy fácil que baje por 0 y esto es muy fácil que lo bajes a 2, 3 o incluso 0 de maná también algunas veces. Así es que bastante bien. Tenemos 2 cartas que son principalmente las recompensas de jugar muchísimos hechizos baratillos que no son demasiado buenos, como son las protecciones solares y los escudos divinos. También para cumplir con el tema de lanzar hechizo sagrado para este y hechizo hacia un personaje, para esto tenemos Foco, que gastamos un escudo divino en un 5-5, Mano Dadal también, que damos buff a un esbirro y robamos carta, y Palitos Luminosos, que es daño directo. Esas 3 cartas cumplen la condición para descontar Roboluz y Coro de Marineros. Bastante útil. Aparte del aura, ella misma es sagrada, con lo cual también se descontaría con Roboluz. Alumno de Albariza, que ya lo vemos en muchísimos mazos. Repetir hechizos es muy útil. Que nos dé un combinado divino nuevo puede estar bien. Esto porque puede dar daño letal. Lo que sea que necesitemos en cada momento, ¿no? Luego ya tenemos Linesa, que en este mazo tiene muy buena sinergia porque lanzamos casi todos nuestros... Tenemos muchísimos hechizos de coste bajo y casi todos nuestros hechizos son de coste 2 o menos. De hecho, ¿son todos? Sí. Una vez que tengamos esto activo, serían todos, efectivamente. Antes en la versión original era Martillo de Cólera, que también tenía sinergia tanto con el Coro como con el Roboluz, pero era muy caro, ¿no? Eso es lo que he cortado para meter el As del Saque.
Y ya por último, la ubicación, que nos da un montón de motor de robo, porque este mazo pues tiende a quedarse sin cartitas y viene perfecto. Y podemos añadirla porque tenemos Linesa en el mazo. Bastante útil. Podéis jugar sin Linesa si queréis, pero ya no podríais jugar con esto, pues meter doble martillo de cólera y otras cartas que creáis que pueden ser interesantes. Y ya por último, Castaren, que está muy bien. Y encima de todo, todos los buffos que les demos, tanto las protecciones solares como el escudo divino, lo aprovecha bastante bien eso. Así es que sin más vamos a jugar, vamos a echar unas cuantas partiditas. Estoy en el servidor de América. Vamos al lío. Vale, druida. Diría que druida me gusta porque me deja los primeros bichos vivos y luego ya, que es lo más incómodo para mí, y luego ya, a no ser que llegue a Yogg-Saron, vamos bien. Iba a decir que me gustaba el restalanza, pero no sale bien de mano inicial. El aura sí que es verdad que es muy útil porque nos cuenta para todo. Luego robo luz, ala de plata también me gusta más. Es que un restalanza, si no lo vamos bufando, no sirve de nada. Así es que venga, te lo compro, me lo voy a quitar todo y vamos a buscar otra cosa. Si tuviese ya algo para ir bufando el restalanza, entonces sí. Vale, aura de salvavidas, bueno. Podría hacer el revoluz en turno 2 si no robamos nada mejor. Aura de salvavidas turno 1 es lo mejor siempre. Es curioso porque es un poco pasivo, pero es que nos activa todas nuestras sinergias, ¿no? Las cremitas es lo mejor. Coro de marineros. Vale, a ver, aquí opciones. Tirar este por 2 es un poco feo, pero no hacer nada creo que es incluso peor. Ya él podría tirar las cremas el próximo turno. Esto se iría descontando. Comerciar esto. Tirar 2 cremas para este tenerlo disponible y farmearme otro aura. Es malo esto, pero bueno, creo que pasar turno es incluso peor. Así es que para adentro. 2 de mana 3-3 sigue siendo bueno, dentro de lo que cabe. Y encima de todo, si va jugando algún bicho muy molesto, pues se lo vamos matando ya con este. Por ejemplo, me juega la matriarca o algo. ¿Va a hacer flagelo? ¡Wow! Ah, no, hará crecimiento, vale. Eso ya me cuadra bastante más. A ver si me sale as del saque. Copón, doble coro de marinero. Mano un poco bastante muerta. Podría hacer esto ya, en lugar de comerciar. Probablemente sea lo mejor, sí. Lo más rápido posible. Hemos tirado ya 3 hechizos. Me ofrece uno de los 3 que he jugado. Como uno de ellos lo he jugado varias veces, pues parece que son solo 2, pero no, son 3. Y ya está. Y ahora tenemos esto para el próximo turno, más cremitas. Esto es sagrado, descontaría este. Esto sigue descontando el coro de marineros. Vamos a ir farmeando muchas cremitas para eso. Protectora justa va perfecto con el foco. Me gustaría jugarlo. Y una crema aquí por el tema de flagelo. A ver, tirar aura me interesa cuanto antes para ir farmeando las cremitas. La voy a hacer. Y lo que más me gusta siguiente es esto. El foco está bastante bien, porque me descuenta estos 2. Y me gusta, es un 5-5. Comercial no estaba mal, porque ahora mismo mi mano es un poco... Le falta un poco de value, pero bueno. Lo que voy a hacer en turnos 6 y 7 casi seguro que jugaré esto. Tiraré las cremas a la vuelta. Quizá este incluso, ya veremos. Y luego ya tengo esto disponible. Flagelo, mira que lo había pensado por este, pero bueno. Me gustaba bastante tirar el foco. Quizá tenía que haberlo planteado un poquito más. Esto es tras de value. A ver si me sale el as del saque, sería brutal. Vale, esto me sirve para descontar el roboluz. Sí, el roboluz, lo he dicho bien. Entonces lo voy a hacer ya. Meto escudo divino. Trade, que son 3 de vida, está bastante bien. Vuelvo a meter otra vez escudo divino. Y ya... escudo divino a mi poder, a mi héroe no me llama nada. El próximo turno puedo hacer esto igualmente. De hecho puedo hacer las 2 cremas y esto. O las 3 cremas, mejor dicho. Si es que voy a hacer ya el 8-8. Pero eso, el escudo divino a mí me gusta para esto, para proteger al minion. Que no pierda vida, ¿no? Esa es la utilidad gorda. Sí que es verdad que por flagelo podría perder el escudo divino, pero no es lo habitual. Y el próximo turno pues haré probablemente todo esto y doble coro de marinero. Y el atraco está fuerte, ¿eh? Está a 14 de vida. O sea, el core, la esencia del mazo no está mal. Lo que pasa es que el resto de clases está mucho más fuerte, ¿vale? Hemos tenido suerte, lo que he dicho en turno 1, que druida diría yo que es de lo mejorcito, porque los minions pronto gordos es la debilidad de druida siempre. Entonces, pues en ese sentido, guay. Contra otro druida, bueno, pues nada, pues ya está, perfecto. Boleitraya, si fuera una clase que juega minions en early, está bien. Y en principio los dragoncitos de early game pasan. Entonces me dan ganas de quedármelo. Reptalanza 100% de mulligan win rate. A ver, aquí me gustaría este y este. Lo que pasa es que esto es mucho... Este
horrible si él me juega la cría envuelta en regalo. Y justamente quedarme estos para eso. Contra la cría Chip Chap está bastante bien. A la de plata es mejor, eso es cierto. Aura de salvavidas también es mejor. Me quedo solo volei y tralla. Madre mía, esto se lo queda 100% de la gente, es increíble. Pero es que si me hace el 3-2 me destruye por completo. Me lo voy a quitar. Y esto para los bichitos de early me parece perfecto, me lo voy a quedar. Vamos a buscar mano de Adal, aura de salvavidas, fantástico eso. Si él no hace nada, sí que meto este, ¿vale? Si no meto esto. Aquí está, vale. Entonces voy a hacer esto en esto. Tenemos la curva, voy a tragar daño, pero bueno. Es lo que tiene ir segundo y que mi rival empiece muy fuerte en early game. Lo importante es que estoy aprovechando el mana y el comeback va a suceder. Y para esto, de hecho, esto es muy útil para lidiar con eso. Vale, poder de héroe en turno 2, bien. Bueno, es difícil que haga algo más en turno 2 su mazo, ¿no? Que bueno, ya habéis visto que iba 2-0 con esta versión en concreto, con el As del Saque. Esto y esto me gusta bastante. Creo que lo priorizaría frente a esto incluso, fíjate lo que te digo. Porque esto está muy bien. Y además aquí comerciar nada, tengo motor de robo. Vamos a intentar ir lo más rápido posible. Sin dejar de ser eficientes nunca, por supuesto. ¡Oh, qué bueno ese poder de héroe! No crecimiento salvaje, no cría Chip Chap. Brutal. Vale, vamos al lío. Sí, ¿no? Este es brutal para ir tradeando cualquier cosa. Y el 1-1 también puede ser útil. El problema es que el 1-1 me lo mate con poder de héroe, pero... No sé, es que no tengo ningún otro turno mejor. Y el escudo divino lo quiero sí o sí para esto. Esto me descuenta mis 2 cartas recompensa de... Me descuenta el coro y el robot. Entonces me renta mucho tirarlo. Y está bien, 2 de mana 5-5, ¿sabes? Que no es ninguna tontería. El As del Saque descontando esto está brutal. Fíjate el trade, qué bueno. Le daremos un poquito de vida para que no se muera. Esto aquí también lo mata. Fíjate el nerfeo. Entre esto y esto ya lo puedo bajar. Antes no. El escudo divino habría estado bien, pero no ha entrado. A ver, me voy a dedicar a echar cremitas, ¿no? La pregunta es si meto esto. Probablemente sí. Me encanta la música. Podría hacer también crema aquí. Crema sin para que se muera el minion no me mola nada. De hecho, ignorar esto lo veo una opción decente. Esto una crema aquí seguro. 2 cremas a este. Se pondría como 3-5. Y si ignorara este le vería cierto sentido. Vamos a ello. 3-5, flagelo, no se le queda clean nada. Lo hago en este orden para que este gane ataque por si hay un embestir, que no va a haber embestir, pero bueno, no sobra hacer las cosas bien. Es que este trade con... no me gusta. Prefiero hacer trade value. Le puedo meter otra crema más para protegerlo a este ya de flagelo del todo. Sí, no se le queda del todo bien. También puedo hacer doble trade. Sí, me gusta esto. Ahora que no he bufado tanto ese, me gusta quitármelo ya esto. Solo pierdo un daño. Este se sigue quedando vivo, que es lo útil. A no ser que tenga ubicación flagelo, eso ya sí que sería más feo, pero aún así sobrevive este, que para eso lo hemos jugado, ¿no? Ah, bueno, tiene daño de hechizo, es verdad. Ah. Y lo hace. Y tiene flagelo. Es fácil que lo tuviese, sí. Ah, no sé. Quizás no lo he hecho bien y ya está. A ver, hacer que se lo gaste tarde o temprano está bien, ¿no? Pero quizá no lo he hecho clean eso. A ver, esto hay que matarlo, evidentemente. Me encantaría hacer linesa, pero quiero proteger esto. ¿Empiezo robando? Supongo. Aura de salvavidas me gusta. Madre mía, es que me gustaría muchísimo ir cabeza, pero no debería. Es que fíjate todo el daño, ¿eh? Es una barbaridad de daño. Creo que voy a ir face, chaval, ¿eh? Es demasiado daño. Son 9 daños. Si aprovecha mucho el daño de hechizos este ahora, pues felicidades, ¿sabes? O sea, al final tengo que ir a ganar. No a mitigar daño, es lo de siempre. Y vuelve a aprovechar el daño de hechizos. Aunque bueno, tiene que sacrificar el minion. No drama. Feo, pero no drama. ¿Linesa y esto o Linesa y este? Vamos a hacer Linesa y esto, sí. Doble cremita para Linesa, que está tomando el sol, tiene que protegerse. 4-10.
Y no nos vamos a quedar sin cartas, tenemos este. Aunque esto es para el final, ¿vale? Lecho fatídico, la carta del horror. No es Highlander, pero ese mazo sí lleva Yogg-Saron. Si juega Yogg-Saron pronto, pierdo casi seguro. Y la vida es dura. A la plata, le meto el foco. Lo jugamos todo, ¿verdad? Sí. De hecho, ¿salen dos? Es que solo tengo un escudo divino. Tengo curiosidad de cómo funciona esta interacción. Nunca la he visto. Finesa con esto. A ver si salen dos. No debería, ¿verdad? Vale, no. ¡Oh, sí! ¡Vamos! Face. No quiero perder daño. O sea, no gano nada protegiendo esto. Si él me hace reno, iba a perder siempre, de todos modos. Vale. No, que no tiene reno, copón. Bueno, si me hace Yogg-Saron, la cosa estaba muy mal igualmente. Yo creo que este tipo de match, teniendo en cuenta que yo soy un mazo débil, un mazo off-meta, no puedo jugar en tono a Yogg. Es muy complicado. A ver, si me sale rentable jugar, lo jugamos, pero... Vale. Descubrir. Eso es posible que sea Yogg-Saron o si no, Eonar. Y he perdido. Fie. Bueno, Fie 1-1 no está mal. El problema es Eonar o Yogg, que eso sí que me destruye por completo. Vale. Se acepta. Dorian sí que lo tengo que matar, a no ser que consiga letal. Vale, esto suena bien. Ah, mira, protege a este, bien visto. A ver si pillo los palitos, si es letal. Tiene pinta de que es letal esto, ¿eh? Uy, 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 que salieron los palitos y todo. ¿Es letal? A ver, tenemos 15, 16... Sí, tenemos letal de sobra, además. ¡Qué bueno! Escudito divino, 2 veces, así es que se dará un punto de ataque. Ah, es verdad, y me dan las diferentes cargas. ¡Qué bueno esto! Como se castea 2 veces, me da las siguientes copias a la mano de eso. Tenemos daño para aburrir, ¿vale? Tenemos daño de sobra. Es que tengo logro de castear bebidas, ¿vale, gente? No es DM. Es para el logro de castear bebidas. Y cremitas solares también lo tengo, cierto. ¿Se ha rendido ya? Es que no tengo maná. Hay logro de jugar cremas solares y de jugar bebidas. No es BM. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Además es un druida, no hay compasión. Juega lecho fatídico. Perdiste tus derechos. Salió brujo. Vale, tenemos aura. Perfecto. Al 1 no me lo quedaría de mano inicial. Esto dan gana porque mata casi cualquier cosa de un brujo pain. Tiene pain o fatiga, lógicamente. Coro en mano muerta. Carta muerta durante un bastante tiempo. Aquí tenemos poquitos minions, entonces a veces duele un poco eso, ¿no? A ver si sale el protagonista del mazo, macho. Podría comerciar esto para hacer esto a la vuelta. Sí, porque no tengo minion. A ver, lo suyo es ser optimista. Pero es que esto se me puede quedar muerto mucho tiempo en la mano. Creo que no voy a ser pesimista. De hecho, de momento me está recompensando bastante ser pesimista. Aquí, si él no hace nada... Pues mira, salió este y todo. Vale, pero escudo divino está bien. De hecho, sí, el haber comerciado ha hecho que llegue a este antes, ¿no? Bueno, no sé cómo funciona exactamente, si hay intercambiar por una random o te hace robar la siguiente y se mete en cualquier sitio random en la que has comerciado, no lo tengo claro. Mano de Adal y esto me parece perfecto. Vamos a ello. Esto lo quiero castear aquí. De hecho, le voy a meter escudo divino de todos modos. Esto y doble escudo divino sería mi turno perfecto a la vuelta. Bueno, esto si se queda muy bien, pues lo haremos, claro. Los palitos, si es para matar a un minion relativamente grande, está perfecto. Aunque trae value con escudo divino es incluso mejor. El problema es que me mate el minion, porque ir tirando de poder de héroe es feísimo. De hecho, creo que casi nunca he hecho poder de héroe con este mazo. Gente... Skin básica no dorada, yo. Soy pleb. ¡No! ¡Te odio! No trades. No trades. No trades. Me pegas tú más a mí. No, no, no. No, amigo. No. ¿Por qué? Espérate, esto funciona en mi héroe, es verdad. ¡Oh! ¡Salió! Y tenemos una cremita más escudo divino, me parece perfecto.
Tiene una voz súper extraña, o sea, no tiene para nada voz clásica de enano. Vale, descontamos una, que sería esta. Viene perfecto la sinergia. Esto no descuenta, pero es para protegerlo, ¿vale? Bueno, descuenta este porque es condición de la carta. Pero sí. De hecho, el próximo turno podemos castear esto ya directamente. Le metemos cremita. Esto donde me vaya interesando. Sí, esto se puede castear muy fácilmente a la vuelta. De hecho, esto lo podría tirar también. Uy, 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 uy. ¿Se viene? Se viene. El problema es efecto dominó y cosas así, pero bueno. A ver si voy tirando escudos divinos a los minions. Pero claro, esto no podría. Vale, no tengo ni idea de lo que es mi rival. Acabo de perder la comprensión de la situación de la partida. Otro foco. Vale, esto se puede castear sin problema. Es que gane ataque lo que descuenta. Ah, pues entonces no. Bueno, da igual, está bien. Doble foco está bien. ¿Cómo lo hago exactamente, doble foco? No se me queda clean del todo. A ver, calma. El cremita, trade value. Es que me gustaría mucho hacer foco, pero en realidad... Sí, quiero poner mesa. Pero proteger la que tengo ya también es importante. Es que meter... Además tengo muchos escudos divinos, los quiero aprovechar sí o sí. Es decir, quiero hacer algo tal que así... Así... Luego... Asao... Sé que podría descontar, pero como voy a tradear... Sí, quiero proteger a tope mis minions, que tengo 100.000 escudos divinos. Está bien. Si los dos minions sobreviven, está bien. He hecho la vuelta, esto. Esto a lo mejor debería de comerciarlo, porque me estoy quedando ya sin cartas, ¿eh? No sé. El buenas del saque. Que no lo hemos aprovechado casi nada en realidad esta partida, solo una vez. Pero acabará siendo útil, no hay prisa. Regalo de Gul'dan, succionar alma. ¿Qué es Highlander? Bueno, claro caso de Server América, diría yo. Vale, a ver, quiero ir metiendo escudo divino a saco. O sea, esto... 1, 2... 1, 2, 3... Me pregunto... Cremitas para el efecto dominó. Es que no sé si meter restalanza también o no. Bueno, no va a tener embestires. Bueno, sí, puede que tuviese ese segundo vagoncito. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¿Una cremita o el restalanza? Venga, me aguardo el restalanza por si... Por si tiene cosas tipo efecto dominó y pudiese ser más molesto por ahí. Hostia, que no he comerciado. Madre mía. Qué empanada, hermano. Que quería haber comerciado. Bueno, a ver. Puedo ganar con esta mesa. Sería lo suyo, de hecho. Ganar con esta mesa. 2, 3, 4, 5, 6. Nada. No se le queda clean. Profanar y efecto dominó. Pero bueno, si es Highlander, como parece. Porque lleva regalo de Gul'dan y socia codiciosa. Eso es bastante raro. Quizás control sin más. Bebida saludable, eso es lentísimo. Fantástico. Va a recibir mucho daño el letal. Volveré. Baiteando gente a jugar este mazo. La cuestión es que el as del saque, según qué manos, renta quedárselo de mano inicial, creo yo. O sea, si ya tienes el aura y va a ir pudiéndole meter protector, que hay gente que no le gusta que diga crema, protector solar, entonces... Es que el efecto bola de nieve es brutal, ¿no? Y hay en las partidas que jugaba antes de esto le descontaba a Linesa, a Castaren. Está brutal eso. Vale, me quedo a la de plata, por supuesto. El resto fuera. Salió el aura, madre mía. Así funciona el deck, robándote siempre el aura, ¿no? Esto me punisea si hace la cría. Así es que para adentro el aura. Aquí no me voy a quedar sin carta, aunque bueno, de momento no hemos perdido jamás. Bueno, es que no hemos perdido nunca. Pero no hemos tenido problemas de eso. Ensamblaje, o sea, probablemente sea Highlander. Quizá debería hacer esto. ¡Wow! ¡Hostia! ¿Qué me estás contando?
Meto esto simplemente por robar una. Venga ya, tío. Qué troleada. Me acaban de robar el game. Esto probablemente me cueste la partida, ¿eh? Esto por ciclar una carta en una carta sagrada. A ver, está bien, pero no es para tanto, supongo, ¿no? Esto es más robo y mejor... Para ir rápido, esto no me da velocidad. Y necesito ahora mismo velocidad. Vale, pues lo jugamos. De hecho, es muy probable que juegue el segundo orador ahora. Caseta lo jugamos a la vuelta, si tira el segundo orador. Pero claro, aquí es que la parte más importante de la partida, que es el early game, la está pillando gratis. Esto supongo que lo activo ya, aunque no vaya a reabrirlo, para que se reabra en turno 5. Porque en turno 4 2 veces. ¿Tengo play bueno? Sí. Protectora, foco y una cremita, vale. Segundo foco. Teniendo ya eso, prefiero esperar los 2 turnos a pelo. Y ya está. As del saque me encantaría para meterle los protectores. Menuda curva el niño. ¿Salió? Vale. A ver si cuela, chavales. Descuento, que además tenemos cartas de 2 de maná, ¿sabes? De hecho se va a descontar esto. Pero bueno, como tenemos robo no hay problema. Ya está. 2 cristales de maná abusados. Muy bonito eso. Esto me puede dar aura de nuevo, ¿vale? Aunque teniendo esto no hay prisa. Y es perder un maná. Lechu fatídico, me corto todo. Marín también es problemático. Ah, bastante duro eso. Y mira que hemos aprovechado el turno 3 con esto, pero aún así... Castaren está bastante bien. Me encantaría escudo divino para metérselo a este. A ver, voy a robar primero, supongo. Segundo as del saque, lo veo innecesario, aunque vaya a robar otra vez. Ni siquiera hago trade, tío. Muy mal todo. Esto descuenta Castaren. Vale, entonces haría 1, 2, 3, 4 y 5. Segundo aura. Vale, sí. Quiero seguir aprovechando de este. Eso lo tengo bastante claro. Y luego ya, pues esto. Voy a pillar aura. Prefiero el aura... ¡Anda! ¡Hala! Me creía que estaba jugado el aura con este en la mano. Bueno, no es drama, pero no es... De hecho, me saca el trade. Está bien. En ese sentido. Pero no era lo que quería yo hacer, ¿vale? Vale, puedo tirar este tempo y robar otra ya. Ah, no, que esto me cuesta... Nada, olvídate. Me cuesta solo 1 de mana el foco, me había olvidado. Flagelo duele, pero bueno. Y flagelo con daño de hechizos me destruye. Pero es lo que hay. La vida está siendo muy dura. Este face no lo veía del todo mal, ¿de acuerdo? Pero... Uf. Esos turnos gratis de orador. Frutos secos. Nah, es Highlander 100%. Es Highlander 100%. Vale, flagelo, pero sin daño de hechizos. Me lo deja vivo. A ver, vamos a calmarnos. ¿Comercio esto? Probablemente sí. Este tempo no me gusta. ¡Oh! Maravilloso. Vale, me gusta más tirar esto, fíjate lo que te digo. Me da igual que no aproveche el bufo. Es que el ataque tampoco me interesa tanto. Y de hecho meto este, ¿no? ¿Este mejor? Este pega más, a esto aprovecho más el maná, pero me da igual un poquito aprovechar el maná. No está mal que se quede en mesa, es cierto. 3, 4... Podría también utilizar esto para... No. Vale, venga, sí, este supongo. Es que querría ya bufar este, sí que lo que quiero es descontar. Y este me da más ataque. Ir a pegarle también en pinta bien, ¿eh? Vamos a hacer esto, sí. Y protegemos todos los minions. Las bebidas para proteger los bichitos, muy útil eso. Puede que caiga un Yogg-Saron, de hecho tiro los frutos secos, puede que en parte porque lo tenía en la mano. Esta segunda carta se la quedó de mano inicial y no ha hecho nada. Madre mía, Dorian. Mira que me lo hicieron en la partida anterior eso y lo rolearon tirándome fíes. Pero aquí ya le sobra todavía 4 de maná y sobre todo que... Ya está. Se acabó el game. Tiene otro Yogg-Saron en la mano. Capaz que esta partida, como ha tenido Yogg, igualmente se perdía, ¿sabes? Esta partida
Pese a que me haya liado con Orador, incluso eso, el Yogg, es que tiene otro en la mano. Yo creo que esto ya no se puede ganar jamás. Me ha salido Fide otra vez. ¡Qué pesado, tío! Venga que sí. Que eres la clase más injusta de abuso de cristales de mana que existe en todo el videojuego. Y abusan más de las legendarias neutrales que en cualquier otra clase. Que sí, tío, que sí, que te hemos visto todo. Que sí. Nerfero en rampeo. Regalo de Malfurión y el kit de dragones nerfeado, por favor. Un guerrero, vale. Tenemos a la plata y as del saque. Y reptalanza. Madre mía, aquí hay muchas cosas interesantes. Contra Warrior esto me lo ponen bien. Es verdad que poder matar el tótem es muy bueno. Y con eso me lo garantizo. Esto está un poco pocho, pero es que claro, faltan estadísticas, olvídate. Aún así no tengo las cremitas, que es lo que comba realmente fuerte con esto. Me voy a quedar estos dos y ya está. Vamos a buscar el aura. Esto aún así lo haría turno 1 porque matar el tótem es bastante útil. Voleitraya, bueno. Palitos luminosos sagrados. Mi sangre anhela guerra. Aquí el problema es que no aprovecho bien la moneda. Si me hace vale. Castaren. Fuego y sangre. Bueno, chavales, ¿estáis listos para ver cómo se da más de 30 de armadura y juegan muy pocos minions? Rampeo ese es muy duro para mí. Creo que voy a hacer este. Y fíjate que es bastante cutre hacer esto. Bueno, me lo puedo dejar equipado. Puede que sea Highlander y lleve víbora, es poco probable. Es verdad que tener esto y luego poderme farmear las cremas si me interesa está bien. El robo mejor. Puede ser también, ¿eh? Déjame Moneda aura me molaría. Venga, vamos a hacerlo. Foco, vale. Está bien foco aquí. Vale, pues tiraré esto seguramente y esto casi seguro que también. Linesa. Linesa Tempo me tienta. Es factible que funcione. Y creo que es mi forma de ponerme muy por delante en mesa. Vamos a intentarlo. Creo que merece la pena el try. Tradevalúe para proteger el escudo divino de esto y Linesa Tempo. Y le quitamos todo la armadura. Bastante bueno eso. Próximo turno, esto aquí, doble 5-5. Ya lo hemos visto, muy interesante. Se activaría este, podríamos hacer 8. Aunque no sé a dónde lo querríamos hacer porque a cabeza, pues... Vale, mucho daño, pero... No consigo ganar así. Regalo de garros. Camorra ya está brutal. Forzar una camorra en esta mesa es muy bueno. O sea, esa Linesa Tempo 100% acertada. De hecho, fíjate lo que pasa incluso. Vale, mano de Adal es brutal. Robamos 2 cartas. Bastante bufo a Linesa. As del saque. No tenemos para tema de cremitas. Supongo que buscar por aquí me renta. Segundo as del saque. Jugarlo uno tempo teniendo el otro no me desagrada. Y robo otra carta. Vamos a ello. Protectora. Protectora me viene bien para con esto. Pero me da un robo extra. Si es que diría que está bien. Bueno, un robo ya, mejor dicho, más que extra. Vamos a hacerlo así y ya está. No hace falta robar este turno. Y a lo mejor luego tengo problemas de tamaño de la mano. El provocar también protege un poquito Linesa. De Ciliax, por ejemplo. Aunque esto probablemente me juegue Ciliax y pierdo, ¿eh? O sea... Esto mete muchísimo, ¿eh? Esto tendría que hacerlo. Son 16. Y de hecho con esto también, espérate. He perdido un montón de daño. ¿Era letal? No puede ser. No puede ser que fuera letal. No me lo creo. No me mates Linesa. No, 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 no. ¿Era letal? ¡Oh! Que esto me daba este de nuevo. No. No me la mates. No me la mates. No, rata, no. No. Era letal a lo mejor, tío. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí que era. Vale, tenemos este. Vamos a darle a esto. Combinado divino. Ah. Creo que sí que lo era, gente. 8, 9, 10.
A ver, esto es que es un poco... Mejor meter esto. Protejo los minions en lugar de hacer otra cosa. Tengo ya para descontar aquí. Otro 5-5 me mola bastante en realidad, ¿eh? Ah, creo que sí que era letal. Luego lo miro. Al final de la partida. Pero estoy bastante seguro que sí. Qué fallo, tío. Y mira que hemos ganado la camorra y todo. En fin. Me falta jugar combo, ¿no? Me falta mentalidad de combo deck. Lo tiro. Removal. Esto no sé lo que ofrece, la verdad. A ver qué ofrece. Mano de Adal, más escudo divino. Mano de Adal suena interesante, aunque no sé si es lo mejor. Tiene sinergia con este. Me descuenta el Castaren. Coro de marineros me encantaría jugarlo. Pero no va a saltar, ¿no? Puedo hacer esto, esto y este. No, no puedo. Tengo que elegir uno de los dos. Y quiero hacer este. Puedo hacer este y avanzo en el logro. No. Vale, un 8-8. Ciliax ya, hijo. Mucho te está tardando. No ha robado... Ahí está. Y ya con el de resucitar y ya se acabó el game, supongo. Supongo que lo hace así porque para que se muera y resucite ya con Doctor Boone o Bran, o no sé. Puedo hacer este y meterle escudo divino. Bueno, es mejor hit de arma, claro. Descontamos. Combinado divino está bien también. Vale, los palitos aquí me mola. Arrepiéntete. Podría haber evitado que se sane 2, pero bueno. Esto también está muy bien, ¿eh? Es cada vez que gane ataque, o sea, se activa. Podría hacerlo todo. Me meto ya con todo. Y si tiene reno, pues GG. Creo que sí. Ah, no, que no tengo maná, espérate. Y me gustaría hacer esto siempre. Coro de marineros. Y metemos un escudo divino a uno de los del coro. ¡Pincho! Pincho dice, ¿no? Pincho. Se intentó muchísimo al principio de la expansión una versión así muy oteca con Linesa precisamente para hacer eso. Ahí está Reno y se acabó el game. Bueno. Vale, aquí lo tengo. Esto es una de las utilidades del Tracker, ¿vale? Que está de toda la vida. O sea, le das a hsreplay.net últimas repeticiones y te salen tus últimas partidas. Vale, en esta situación tenía el 28, ¿vale? Entonces, yo tiraba mano de Adal aquí. De hecho, la mano de Adal siempre va a pasar porque son 4 daños. Voy a dejar que se castee para que se vea. Vale. Vale, perfecto. Entonces, en esta posición tenemos que puedo hacer triple palitos. Ah, me quedan 3 manás justos. No tenía maná. No tenía maná. Vale. Y claro, para que esto baje de maná necesitaba tirar un hechizo sagrado sí o sí. Entonces era doble de este y ya estaría, ¿no? Estamos hablando de que eran 6 más 2 por 8, 16 más 6, 24. Entonces se me quedaba a 4. Sí que es verdad que a lo mejor por los 8 daños a Face tendría que haberlo hecho porque luego estos 4, aunque se muera esto y estos son 3, pero no era letal, ¿vale? ¿Verdad que sí? Veía un robo, pero nada, haz del servicio, vale, no. Y Linesa el siguiente turno es cuando me la mata, ¿verdad? Sí, ajá, vale, entonces no ha sido mil letal, de acuerdo. Lo único que a lo mejor sí que habría sido interesante haberlo orientado Face, puede ser. No lo tengo nada claro, ¿vale? No lo tengo nada claro, pero no era letal, vale. Está bien saberlo eso. Ok, solo tenía 5 de mana. Claro, es que como él rampea tantísimo, parecía que tenía más opciones para hacer cosas, pero no.
Venga, otro game. Vale, contra un DK. Aquí el hecho de que él tenga muchas áreas y tal, justamente yo que tengo de bicho gordo, síndrome del bicho gordo, no tengo problema. Nada de esto, busco aura. Aquí está el aura, fantástico. Revoluz no está mal. De hecho, probablemente sea mi play de turno 2. Visto lo visto. El caballito también habría estado decente. El up del saque teniendo el aura evidentemente es brutal. Aquí, si prospera un minion, es GG. Porque el DK tiene problemas con los bichos grandes. Asfixiar hace mucho tiempo que no se usa. Entonces, a ver si lo conseguimos. Un bicho grande que le mate, le solé. Vale, esto está muy bien para turno 2. Vamos farmeando cremitas. El Aftersack está bien, pero tampoco es una cosa súper mega espectacular, ¿vale? Cuando es espectacular es cuando tienes aura en as. O sea, cuando lo combas justo esto y le empiezas a tirar 5 o 6 cremas en una partida. Entonces ya ahí sí que es bastante bestia, ¿no? A usar 5 o 6 cristales de maná. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Rompe turno 1. Es que el mazo de control, chavales, tiene que pensar mucho. No lo entenderíais. Esto es más safe. Esto contra el embestir no es problema y contra los chiquitos tampoco. Y... no lo sé, están bien todas en realidad, todas las opciones. Es verdad que las cremas aguantarlas por si pillo del saque puede estar mejor, pero ya está. Si topequeo del saque a la vuelta. Vamos a hacer esto supongo, pero... podría estar perfectamente válido esto. De hecho aquí si hace víctimas y tal, no creo que me rente jamás tradear. Bueno, no yo nada tradeando. Las cremitas no son sagradas. Es una pena, si no estaría ya rotísimo. Vale. Coro de marineros. Esto lo veo bien. Y un trade value con este también lo veo decente. O ir face. Cualquiera de las dos opciones la veo igual de buena. 3 daños. No pierdo mucho. Pero es que tampoco controlo gran cosa por... o sea, no gano nada realmente significativo por tradear. Así que voy a ir face, sí. Déjame pensar. No se me ocurre ningún punish gordo por no tradear. Mi sangre anhela guerra. Y una vez que lo protejo de esto, esto al fin y al cabo me viene bien que se muera por último aliento. Voy a darle caña a este. Pierdo un daño, pero bueno. Me renta. El restalanza lo queremos vivo. El dragoncito, si se muere pronto, está bien también. De hecho, si le hacemos que se gaste el típico spell de 2, me parece perfecto. Pero sí, al 2-1 le doy un poquito de value. Me interesa. Eliza. Botones. Wow. Aquí trade value me mola bastante. Protectora número 2 no me gusta nada. Pero sí, haré esto, esto y esto, supongo. Estoy pensando en tradear porque así protejo las protectoras y demás. Esto, poder de héroe. No sé, supongo que ir rápido está bien. Creo que sí que voy a tradear para quitarme esta molestia más temprano que tarde. Pero no lo veo claro, es el mismo daño del turno anterior, aún así. Pero bueno, hemos conseguido que este sobreviva este turno. No sé. Estoy un poco asustado ahora mismo con ese botones. Como me juegue la de 4 de maná, me puede reventar a tiempo. Y no estamos haciendo nosotros nuestras cosas buenas, fuertes. Que eso es el principal problema. La protectora la llevamos porque está bien, es coste bajo fuerte y por sinergia de foco. Con el foco, el spell del escudo divino está bastante bien para con esto. Que luego con la bebida también lo podemos activar, ¿no? Pero está mejor así. Vale, tiene sentido. De hecho se le queda bastante bien, sí. Encima todo el escudo divino me lo popea, ¿no? Buah. Mano horrible.
Esta es la peor mano que hemos tenido en todas las partidas. Meterle escudo divino está bien, supongo. Y ya gastar los escudos divinos simplemente por... Supongo, ¿no? Esto para descontar este. A ver, el próximo turno puedo hacer esto, esto y este. En la pregunta. 6. Sí, ¿no? Sí, sí puedo. Esto, el problema es que le baiteo... Bueno, está muy motivado a hacer siempre el otro brebaje, ¿no? Pero se le quedaría solo 3 de mana libres. Lo voy a hacer, pero no... Pinta feo, pinta bastante feo esto, ¿eh? Vale, quema el Cilias roto. ¿El Cilias roto? No, el Cilias de copia, vale. La gente no le pone skin. Sí, puedo hacer esto y uno de estos dos, el que quiera. Hilos de desesperación. Está bien que gaste hilos aquí en esta mesa. Ok. Caseta me encantaría jugarla, pero hacer algo me gusta más. Vamos a hacer algo. O sea, esto me encanta jugarlo, pero perder un turno entero me parece horrible. Hay que presionar un poquito. De hecho, a la vuelta esto muy probablemente también me interese jugarlo. Hay que ir a matar. Que a la larga él gana siempre. De hecho, si no me mata nada, hay posibilidad de letal, ¿no? Entre esto, robar algo de daño más esto. Tenemos 15, 19. Segundos palitos sería letal, si no me tradea nada. Piro, piro. Y como veis, el escudo divino me interesa mucho para proteger. ¡Uah, esto es duro! Puedo hacer tras de Value, aunque probablemente es mejor gastar los palitos ya. No popea el escudo. Voleitraya. No lo mato. ¿Me la juego por aquí? Venga. A la de plata. Se me puede quedar la curva fea, pero vamos a echar el try. Y se me quedó la curva fea. Venga, otro robo antes que estar con esto. A ver, tampoco acelero tanto, pero bueno. Y segundos palitos, sí. ¿Cómo lo hago esto? Supongo que así, porque me lo puede popear igual. Pinta feo. Ha gastado ya unos hilos, eso está bastante bien. Seguimos teniendo bastante mesa. A ver si aún así cuela. O sea, no haber hecho esto y poder de héroe lo veo totalmente razonable si vosotros decís que lo habríais hecho así, ¿vale? Simplemente que yo prefería la velocidad de esto. 2 turnos, estoy a ver si... Metemos muchísima presión. El próximo turno es turno de prelado, así es que esto puede ser un poco problemático. Hematurga. He visto hace poco Highlander precisamente así también. Rainbow. No hay mucho tiempo. Traga daño. A ver. 7, 8, 9, 10, 11. No hay letal. Esto no consigo nada, claro. Cosa sagrada, fuerte, buena. Es que no me interesa. De hecho, me interesa tirar este ya. El problema es el prelado. Pero bueno, vamos a ser un poquitín optimistas, ¿no? El prelado me hace bastante daño, sí. Fíjate como el turno anterior a lo mejor sí que habría que haber zampado este ya, ¿eh? Tendría 8 de vida menos el rival. De hecho, ¿habría sido letal? Sí, ¿no? Pero bueno, también he puesto mesa con esto, que ha tenido que lidiar él. Si no tiene prelado, probablemente hemos ganado.
Porque el que me quite el minion, más que él se sane, durísimo. No creo que ya tenga fuelle. Resca podemos lidiar todavía. Porque no se da vida máxima. Y de hecho aquí tengo burst. De hecho Linesa es bastante probable que fuese letal. A ver si la robamos pronto. Es el full sangre, lo que os comentaba. Full sangre Highlander. Sí que es, sí. Que pensaba traerlo, pero porque hace mucho tiempo que no sale, pero bueno, también es un mazo que no tiene nada realmente nuevo. Vale, sobrevive este, no está del todo mal. No ha progresado en mesa. Escudo divino, que está bien, excepto por el prelado, una vez más. Coro está muy bien. Me meto con todo. Sí, además el turno antes de Reno, lo suyo es que me meta con todo ya. Si tiene un área tocha, claro, está el área de 5 de maná. Eso me hace perder siempre. Si tiene el área de 5 de maná, perder. No, tiene 3 cadáveres, vale, guay. Pero que me meto con todo, ¿verdad? Venga, le vamos a meter el escudo divino al gordete. Sí, el turno antes de Reno. Esto castearlo no lo veo mal. Quizá luego el próximo turno tengo problemas de maná. Pero dejármelo versátil para pelear la mesa me gusta, ¿no? A lo mejor algún provocar con robo de vida y lo evitamos. Aunque justamente ha mileado el Ciliax. No. Muy rápido, eso es que es buena la carta. Mira, si es el prelado y no lo ha jugado el turno anterior, te has cagado encima, amigo. ¡No! ¡Yoxarona! Eso lo lleva porque es Highlander, gente. A ver si sobreviven los escudos divinos y cosas. Vale. Vale, sobrevive el gordo. ¿Ganamos? ¡Vamos! Por fake Highlander. No tiene ningún sentido que no haya tradeado aquí. No gana nada. De solo. A la orden, capitán. Bien. Pues el global del vídeo de hoy ha sido bastante bueno, ¿no? O sea, ha sido un 4-2. Bastante bien, la verdad. Así es que para que veáis que no es troleada. Evidentemente un mazo raruno, por decirlo de alguna manera. Pero que está bien, vaya. Ojo, sobrecito, lo abrimos. Mira, sobre el tema de logros, con este mazo se hacen un buen puñado. Es Paladín, jugar protecciones solares. En Europa ya lo tengo. Luego, ganar con turista. Y jugar bebidas. Todo eso. Pero es que además, de la pasada expansión, Paladín, jugar... ¿No? Paladín. Jugar Roboluz por 0 de maná. Tanto el normal como en gigantificado te cuenta. Pero bueno, muchas veces ya habéis visto en el vídeo de hoy que no te renta jugarlo por 0. Bueno, si quieres forzarlo. Que los logros, insisto, que puede que haya gente que me malinterprete ahora. Los logros es una chorrada. Es puro coleccionismo. Es porque te hace ilusión tener los puntos amarillos que no sirven para nada, ¿vale? Yo, como soy un poco así... Antes sí que farmeaba, ahora ya no. Pero bueno, me hace ilusión. Es decir, mira, estoy progresando en eso. Aunque pierda, sube el número. Pues nada más, chavales. Eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Recomiendo este mazo? No es recomendación general, ¿vale? Las recomendaciones son el vídeo de mazos baratos, que lo tenía en la descripción del vídeo. Vídeo de ponerse al día, pues ahí tenéis versiones baratas para todos los decks. Y luego ya los mazos que os gusten, craftearos lo que más os llame la atención y os apetezca, ¿vale? Además, no es baratillo tampoco. No es carísimo. Castaren tampoco es imprescindible. El Inesa sí que viene muy bien, pero tampoco es imprescindible. El Coro sí, evidentemente. Y el Foco y el As no son imprescindibles, pero es que sí que son muy, muy útiles los dos, ¿vale? El resto sí que son comunes y poco comunes.
Así que nada más, chavales, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado y nos vemos pronto. Os recuerdo, en la descripción del vídeo tenéis para apuntaros a torneo gratuito con hasta 50 sobres como el premio para el ganador en este fin de semana. Nos vemos. Tu mundo está condenado.